Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en su casa, junto a su familia, cuidándose mucho. Hoy día vamos a revisar la guía número 12 y vamos a ver los nuevos contenidos de la guía número 13. Vamos con el video. En esta guía trabajamos con el sujeto tácito y el sujeto expreso. Recordamos que el tácito tapado, o sea, no está. Y expreso está. ¿Ya? Repito, tácito, tapado, expreso, está. En las siguientes oraciones separa el sujeto del predicado. Número 2. Escribe si pertenece a sujeto tácito o expreso. Si es expreso, especifica si es simple o compuesto. Si es expreso es porque el sujeto está. Ahora, si el sujeto está, pueden haber dos tipos de sujeto. Uno que tiene solo un núcleo, y ese sería el simple, y si tiene más de un núcleo, es compuesto. Ejemplo. El trauco es un hombre pequeño y deforme. ¿De quién se habla? El trauco. Por lo tanto, el trauco es el sujeto. ¿Y qué se dice del trauco? Que es un hombre pequeño y deforme. Eso sería el predicado. Una vez que separamos sujeto de predicado, vamos a poner si es un sujeto tácito o expreso. Como podemos darnos cuenta en esta oración, el sujeto está. Por lo tanto es expreso y ahora tenemos que determinar si es simple o compuesto. Vamos al sujeto y vemos que tiene solo un núcleo, por lo tanto es simple y quedaría como sujeto expreso simple. Eso es lo que tenías que hacer con el resto de las oraciones. Para que lo puedas ver mejor, acá anoté el sujeto con rojo y el predicado con azul. En la primera, la abuela vivía en el campo. ¿De quién se habla? De la abuela. La abuela entonces sería el sujeto. ¿Qué se dice de la abuela? Que vivía en el campo. Por lo tanto, esto es el predicado. Vamos ahora, ¿el sujeto está presente? Sí, aquí está presente el sujeto. Por lo tanto, es expreso y solamente tiene un núcleo, así que es simple. Pasamos a la siguiente oración. La abuela y su nieta pasaron por debajo de la cascada. ¿De quién se habla? De la abuela y su nieta, por lo tanto, eso sería el sujeto. ¿Qué se dice de ellas? Que pasaron por debajo de la cascada. Eso sería el predicado. Vamos a ver si el sujeto está. Aquí está el sujeto, por lo tanto es expreso. Y ahora vemos, tiene un núcleo acá, pero también tiene otro núcleo acá, por lo tanto tiene dos núcleos. Y como tiene dos núcleos es compuesto. En la siguiente oración, tú me alegras con tu amistad. ¿De quién se habla? Tú. Tú es el sujeto. ¿Qué se dice de tú? Me alegras con tu amistad. Una vez separado sujeto de predicado, vemos si tiene el sujeto. Aquí está el sujeto. Está, por lo tanto es expreso. Y solamente tiene un núcleo, que sería el pronombre, y es simple. Luego viene, caminaba despacio. ¿Quién caminaba despacio? No se sabe. Está tapado, no se encuentra. ¿Qué se dice? Que caminaba despacio, por lo tanto esto tiene solo predicado. Como el sujeto está tapado, es tácito. Y podemos inferir que se habla de un él o ella, porque podríamos armar la oración como él caminaba despacio o ella caminaba despacio. La siguiente oración escribe sobre la amistad. ¿De quién se habla? No se sabe, está tapado. Nuevamente tenemos un sujeto tácito y todo sería predicado. Saldrá el perro juguetón de paseo. ¿De quién se habla? Del perro juguetón. ¿Y qué se dice acerca de él? Que saldrá de paseo. En este caso tenemos el sujeto acá al medio, pero está, por lo tanto es expreso y solamente tiene un núcleo porque se habla del perro. Sería simple. En esta parte de la guía tenías que identificar tres oraciones con sujeto tácito, es decir, que estuvieran tapados, y subrayarlas con diferentes colores. En este caso, acá encontramos la primera oración. Queremos averiguar sobre algunas leyendas que nacieron en esa localidad. ¿Por qué sería tácito? Porque ¿de quiénes habla? De nosotros, pero nosotros no está aquí adelante. Por eso consideramos que es una oración
que tiene el sujeto tapado. Luego acá tenemos otra oración de la misma característica. Haremos entrevistas a la gente. ¿De quién se habla? De nuevo se habla de nosotros. Haremos entrevistas a la gente. Pero no ponen el nosotros acá adelante, por lo tanto consideramos que está tapado, tácito. Y por acá, la última, siempre lo hace. Acá se está refiriendo a Florencia, que siempre toma notas, pero no la pusieron nuevamente acá adelante, por lo tanto está tapado. Esas tres oraciones estarían ahí. Tenían que señalar en la número 2 el sujeto tácito de cada una de las oraciones que ya se los dije. Nosotros, nosotros y ella. O Florencia. Cualquiera de las dos servía. En la número 3, lo único que tenían que hacer era eliminar el sujeto para dejar oraciones con sujeto tácito, es decir, taparlo. Si tapamos el sujeto en la primera oración, quedaría como iremos de excursión por el día al cajón del Maipo. En la segunda, si borramos el sujeto, que es Florencia, quedará tomará nota de los comentarios. Y en la última, borramos el yo, que es el sujeto, y quedaría registraré las entrevistas con mi nueva grabadora. La número 4. ¿Qué ocurriría si en el texto todos los sujetos fueran expresos? Se repetiría a cada rato lo mismo y sonaría muy mal. En la última parte, el sujeto expreso, tenías que leer el párrafo y separar con un slash las oraciones. Y acá tenemos muchas. La primera. Mis compañeros y yo nos iremos de excursión por el día al cajón del Maipo. Ahí tenemos una oración, la separamos. Segunda oración. Queremos averiguar sobre algunas leyendas que nacieron en esa localidad. Ahí tenemos el término de otra. Comenzamos la tercera. Para esto haremos entrevistas a la gente. Cuarta, Alejandro será el encargado de entrevistar. Quinta, Florencia tomará nota de los comentarios. Sexta, siempre lo hace. Séptima, yo registraré las entrevistas con mi nueva grabadora. Ahí tenemos todas las oraciones, separadas por un slash. La número 2, identifica en el texto dos oraciones con sujeto expreso y escríbelas. Luego, subraya con rojo el sujeto y con azul el predicado. Encierra el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Recordemos que el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. Acá yo tomé dos oraciones, pero tú podrías haber tomado otra. Servía, mis compañeros y yo nos iremos de excursión por el día al cajón del Maipo. El queremos averiguar no sirve porque es tapado, tácito. Esto tampoco nos sirve porque es tapado, tácito. Esta sí nos sirve. Alejandro será el encargado de entrevistar. Florencia tomará nota de los comentarios. Esa también nos sirve. Siempre lo hace, no nos sirve porque está tapado y es tácito. Yo registraré las entrevistas con mi nueva grabadora. También servía esa oración. Vamos a ver el ejemplo con estas dos. Mis compañeros y yo nos iremos de excursión por el día al cajón del Maipo. ¿De quién se habla? De mis compañeros y yo. ¿Qué se dice acerca de ellos? Que nos iremos de excursión por el día al cajón del Maipo. Ahí separamos sujeto y predicado. El núcleo del sujeto hay dos. Compañeros, yo. Y el núcleo del predicado sería el verbo que es iremos. En la segunda oración, Alejandro será el encargado de entrevistar. ¿De quién se habla? De Alejandro. Él sería el sujeto y sería el núcleo. ¿Y qué se dice sobre Alejandro? Que será el encargado de entrevistar. ¿Cuál es el verbo? Será, o sea, será ese el núcleo. Y para terminar, la número 3, tenían que escoger un sujeto expreso para las siguientes oraciones considerando el texto. Para esto haremos entrevistas a la gente. Y el sujeto era nosotros. Nosotros haremos entrevista a la gente. Siempre lo hace ella, porque recordemos que ella se refería a Florencia. La número 4 de crear y escribir 3 oraciones con sujeto expreso donde cuentes cómo les fue a los amigos en la excursión. Todos van a tener respuestas distintas, pero lo importante es que revises que en tus oraciones siempre esté el sujeto. Aquí fulano explorando para Casi Creativo, mostrando en directo algunas de las especies gramaticales en peligro de extinción. Como ya saben, las redes sociales y el WhatsApp están acabando con la buena ortografía, pero pongan mucha atención porque hoy puede ser la última vez que vean algunas de estas especies. Estas son las mayúsculas.
Antes se veían mucho en nombres de personas y lugares y también empezando las oraciones, pero ya se ven cada vez menos. WhatsApp es el reino de las minúsculas. He tenido que esperar aquí 48 horas sin moverme para poder ver al ejemplar de allá. Una S de las pocas que quedan por aquí. La gente se las come. Palabras como entonces, vite, fuite, vamos, etc. Es una pena. Y aquí sobreviviendo como pueden a 28 grados bajo cero, las H. Salen de los huecos sin H y se les ve huyendo sin H por el hielo sin H. ¡Qué barbaridad! De lo que más había antes y de lo que menos queda, ya no la ves en ninguna palabra que supuestamente lleva. La tilde. Igual que algunas especies de pájaros, la tilde casi que ya murió. Y por último, bajo el agua vemos a una solitaria puma que nada sin descanso, evitando desaparecer y dejarnos en las pausas necesarias para que nuestro mensaje escrito tenga sentido y logre transmitir lo que queremos comunicar. La forma de escribir en las redes sociales está acabando con estas especies, pero tú puedes hacer algo. Escribe bien. Cuesta poco, pero dice mucho. Hoy día vamos a analizar por qué hay palabras terminadas en ción que se escriben con C y otras con S, y también el uso de la doble C. Para eso te invito a que leas junto conmigo el siguiente texto. La cigarra entonó su canción durante todo el verano. Disfrutaba del tiempo libre sin una profesión o trabajo al que dedicarse. Solo se alegraba con su música y descansaba. Al contrario, la hormiga trabajaba con rapidez todos los días del verano. Su preocupación eran los alimentos que podía guardar en el hormiguero. Cuando llegó el invierno, la cigarra no tenía qué comer. Había escasez de alimentos producto del frío y la lluvia. Fue entonces a llorar su hambre a la hormiga vecina. Le pidió que le convidara de su grano. La hormiga le preguntó: ¿qué hacías tú cuando el tiempo era cálido y bello? Cantaba libremente noche y día, respondió la despreocupada cigarra. ¿Con qué cantabas? Me gusta tu frescura, pues entonces ponte ahora a bailar, amiga mía. No pases tu tiempo dedicado solo al placer. Trabaja y guarda de tu cosecha para los momentos de escasez. Responde las preguntas. Letra A. ¿Qué tienen en común las palabras canción y profesión? Lo que tienen en común, como estarás imaginando, son que ambas terminan en ción. Sin embargo, una termina con ción, con C, y la otra con S. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día para ver cuándo se escribe con C y cuándo con S. ¿Qué tipo de palabras son rapidez y escasez? También vamos a ver palabras terminadas en Z. Y este tipo de palabras son sustantivos. Te voy a dejar la siguiente tabla para que la puedas imprimir o puedes anotar todo lo que sale acá en un cuaderno. De este modo, cada vez que te pregunten por una palabra si termina en C, S o Z o tiene doble C, tú puedas revisarla y puedas responder. Esta tabla la vas a encontrar al final de la guía con los ejercicios que vas a tener que realizar. No es necesario que te lo aprendas de memoria, solamente cada vez que veas una palabra tienes que ir a estas reglas y ver en cuál coincide. Por ejemplo, si te pregunto por escasez, ¿en qué termina? Si en S o en Z, tú vas a ver esta tabla y te vas a dar cuenta que se escriben con Z al final los sustantivos abstractos que nombran cualidades terminados en es y esa. En el uso de la C se van a escribir terminados en ción los sustantivos que deriven de verbos acabados en ar, como por ejemplo, acusación viene del verbo acusar que termina en ar, por eso se escribe con C. Canción viene derivado del verbo cantar y cantar termina en ar, por esa razón se escribe con C. Y acá hay otra serie de reglas también. En el uso de la S se escriben con S los sustantivos terminados en ción que deriven de verbos terminados en sar que no tengan la sílaba sa. Por ejemplo, dispersión deriva de dispersar, pero dispersión no tiene la sílaba sa. Por eso funciona con S, ¿ya?
Y también acá hay otras reglas, como por ejemplo deriven de verbos terminados en primir o cluir, como impresión o conclusión. Deriven de los verbos terminados en der, dir, ter, tir, como por ejemplo comprender, comprensión, y también podría ser ascensión porque viene de ascender, ¿ya? Y comprensión, que viene de comprender, terminado en der. Recuerda que esta tabla va a estar al final de la guía para que tú la puedas imprimir o puedas anotar todos estos significados en tu cuaderno para cada vez que tengas que completar un ejercicio lo puedas revisar antes. Antes de irnos a la guía vamos a hacer algunos ejercicios para practicar. La idea es que cuando aparezca esto en tu guía, tú reflexiones y digas lo siguiente: nobleza. Entonces tú dices nobleza. ¿Qué es nobleza? Nobleza es un sustantivo abstracto que nombra cualidad. Entonces vas a tu tabla y te vas a dar cuenta que los sustantivos abstractos que nombran cualidades siempre van a terminar en Z. Entonces acá tú le pones la Z. Después adoración. Entonces ahí haces el análisis. Adoración viene del verbo adorar, que es terminado en ar, y no contiene el sa, por lo tanto va con la C, ¿ya? C de casa. Afirmación también deriva de un verbo terminado en ar, que es afirmar, tampoco tiene el sa, por lo tanto es C de casa. Regresión deriva de un verbo terminado en sar, pero regresar precisamente contiene la sílaba sa, por eso regresión va con S. Aceptación deriva del verbo aceptar, pero aceptar no tiene la sa, por lo tanto iría con la C de casa. Firmeza es un sustantivo abstracto que nombra una cualidad, por lo tanto termina en Z. Diccionario hay una doble C, por eso es C. Para completar esta guía es importante que tengas a mano esta tabla, que la puedes imprimir o puedes anotar todo en alguna hoja de tu cuaderno. Una vez que ya tengas esto listo, vas a empezar con las actividades. Y vas a ir trabajando a una. Por ejemplo, placidez, vas a determinar si termina en S, C o Z, dependiendo de lo que salga en la tabla. Lo mismo con las siguientes palabras. Una vez que hayas completado eso, vas a la número 2 y lo mismo, tienes que terminar las palabras viendo a qué corresponde según la tabla. Y finalmente la número 4, hay algunas palabras que tienes que completar y una vez que lo hayas completado, toda esta secuencia está desordenada. Tienes que ordenarla para poder hacer un texto con sentido. Y vas a poner qué va primero en el círculo, qué va después y qué va después. O sea, tienes que ordenarla del 1 al 5 para que este texto tenga sentido. Eso lo tienes que hacer luego de haber completado las palabras que están incompletas con S, C o Z según corresponda. Recuerda mirar la tabla que se encuentra al final de la guía.